Prédica número 2532, dada por el pastor Carlos Estal el sábado 7 de febrero del 2015. Continuación, seminario acerca de la música. Bienvenidos todos, y hoy no vamos a proyectar el material que proyectamos la semana pasada. Creo que fue suficiente con lo que vimos la semana pasada. Y sin embargo, a lo mejor se los comenté, pero estuve examinando el material de todo ese material que tenemos del grupo apologético, el material que no hemos visto. Ahora, solo para que se den una idea de cómo es el material que no hemos visto, cuando lo vi dije, esto no se los voy a enseñar. En otras palabras, si queremos una prueba explícita de que lo que estamos enseñando es así, solo háblenme y se los enseño con mucho gusto. Amén. Es tremendo hasta donde ha llegado el enemigo en las cosas que hace, enseña, permite, y aquellas cosas con las que nos ata. Hay mucho que hablar acerca del poder de la música. Aquí nuestro hermano Pedro, no logramos ver a tiempo el correo de Pedro acá, pero nos explicaba acerca y es cierto, acerca del poder de la música, no solo a nivel personal, sino incluso a nivel de sociedades enteras y naciones enteras y todo aquello. Y perdonen mi ignorancia, estaba con mi mente en otra cosa, pero Platón y Aristóteles son antes de Cristo. Y vimos algunas citas de Platón y Aristóteles advirtiendo acerca del poder de la música. Ahora, la música antes de Cristo debe haber sido cítaras. Y a eso era peligroso. Imagínense ustedes hoy en día. Bueno, la semana pasada nos concentramos en dos cosas. Número uno, en explicar la conexión entre la música y Dios. Y espero haberles probado que Dios es un Dios de música. Amén. Dios danzó cuando engendró al unigénito Hijo, lo danzó a visibilidad. Amén, ¿se recuerdan? Y luego cuando el Padre creó todas las cosas a través del Hijo, los ángeles estuvieron allí para explotar en gozo y en alabanza al poder creativo de Dios que estaba siendo manifestado en ese momento. El poder creativo y la música van de la mano. Póngale la música equivocada a un grupo de personas equivocadas y van a ser muy creativos en destruir y en hacer un montón de cosas, ¿verdad? Así es que tocamos eso, la conexión entre Dios y la música, y tocamos también, escuchamos 3 testimonios tremendamente gráficos y explícitos del poder que tiene la música y el que tuvo la música, las imágenes, los videojuegos, también en algunos de nuestros jóvenes, y vimos por supuesto el material acerca del poder de la música, ¿verdad? Y vimos innumerables entrevistas en donde a los muchachos y señoritas, todos destartalados, les preguntaban si creían que la música que oían tenía algún tipo de influencia en sus acciones, y todos decían, no, si solo es música, ¿verdad? Bueno, en fin, eso nos deja para el día de hoy varias cosas. La primera de ellas es que necesitamos investigar un poco a fondo a Lucifer. Necesitamos entender ahora la conexión entre Lucifer y la música. Cuando compartimos este material, y hacía ya mucho rato que no lo compartíamos, nuestro afán no es decirle a la gente qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Nuestro afán es presentarle a la gente hechos, para que la gente haga una elección de una buena vez. Por supuesto, estamos conscientes que si no hacemos las elecciones correctas, nuestro progreso espiritual va a estar estancado, va a estar estacionado, ¿verdad? Amén. Yo les conté a manera de testimonio personal que a mí la música siempre me ha gustado mucho. Yo siempre he sido muy musical. De hecho, una vez me invitaron a predicar en una convención y hay algunos predicadores que usan música de fondo, no sé si se han fijado, pues me tenían música de fondo, entonces tuve que pedirles que por favor la quitaran, porque a mí me hubiera distraído. Yo sí le pongo, pues era música instrumental, pero mi mente sí se hubiera ido por allí. Así les dice cuánto me gusta a mí la música, por eso tengo el cuidado de conectarme con la música correcta, ¿verdad? Pero una vez iba yo buscando en el radio de mi carro la canción que me gustaba y que yo quería oír en ese momento, y de repente la encontré
Y empecé a cantarla sin ponerle atención a la letra, que es uno de los famosos males que cometemos o errores que cometemos. Y solo escuché, iba manejando camino a la oficina y solo escuché la voz fiel de Dios aquí atrás. Nadie más que Dios me lo dijo. Íbamos él y yo solitos en el carro. Y el Señor me dijo, ¿qué estás cantando? Entonces le puse atención a la letra y me di cuenta de lo que estaba cantando. Entonces vino otra vez la voz de Dios fielmente y solo me dijo, ya viste, estás contaminado. Es todo lo que necesité saber para dejar de oír mi música de una vez y para siempre. No pasaron a lo mejor entre 2 y 3 semanas, y estudiando mi Biblia, de repente empezó a cobrar vida todo lo que yo estaba leyendo. En esos días, Dios lo diseñó así. En esos días me pidieron dirigir la alabanza en nuestro grupo de jóvenes. Estamos hablando de hace algunas décadas. El doble de lustros. Y recuerdo que Dios me empezó a abrir su palabra, empecé a ver la verdad que había detrás. Y dije, bueno, ya que me toca hacerlo, pues hagámoslo bien, busquemos en la palabra de Dios instrucción, ¿verdad? Para ver cuál es la voluntad de Dios en cuanto a esto. Y el Señor me empezó a abrir su palabra de una forma tremenda y ahí tienen pues ya, corregimos, aumentamos el al-Jai hasta a la disposición de todo el mundo. Eso lo escribimos hace muchos años. Pero lo que quiero hacerles notar es que mi progreso espiritual no hubiera seguido caminando si yo no le hago caso al Señor y me aparto de una cosa que tenía tomada mi mente. ¿Me están escuchando? Es imposible hacer progreso espiritual si no nos alejamos de aquellas otras cosas que tienen tomada nuestra mente. ¿A qué horas vamos a estar meditando en la palabra de Dios si nuestra mente está poseída por otras cosas? ¿Sí? Por la música, por otras cosas. Amén. Entonces también empecé a entender el poder de la separación para poder seguir haciendo progreso espiritual. Después Dios me fue apartando de un montón de otras cosas. Ahora, no recuerdo qué vino antes, qué vino después. Creo que esto vino después. Les voy a contar otra experiencia que vino antes. Y en esos días hacíamos evangelismo todos los sábados en la prisión de menores, ahí en San José Pinula. Después nos dividimos, me acuerdo, los hombres íbamos a la prisión de hombres y las mujeres iban a Gorriones, ¿verdad? A evangelizar a las señoritas. Y me acuerdo que el Señor me salvó y pues como uno en su mentalidad carnal piensa que no le está haciendo daño a nadie y uno se está divirtiendo sanamente, tengo que admitir que a mí me fascinaban las discotecas. Ahora, que conste que una discoteca hace 35 años era un jardín infantil en comparación a las discotecas de ahorita, pues. Ahorita no son discotecas, ahorita son antros. Y si alguno de ustedes cree que va a llegar a la Nueva Jerusalén con un pie, mientras tiene el otro pie metido en uno de esos antros, mire, desengáñese y desencántese de una vez, porque eso es absolutamente falso. Amén, es la verdad. ¿Sí? Muy bien, el hecho es que recuerdo yo que el Señor me salvó a medio año, fue en junio. Así es que terminó el siguiente semestre del año y yo recuerdo que vamos a celebrar que ya cerramos este semestre. Entonces fuimos a alguno de estos lugares. Ahora yo como a las 12 ya quería irme a mi casa y yo era el que tenía el carro, yo le daba jalón a todo el mundo, así es que jalaba a todo el mundo, les decía, ya me aburrí, ya me dio sueño, ya me voy. Entonces todo el mundo se tenía que venir conmigo. Ningún problema, Dios no me dijo nada, no sentí nada malo, no estaba haciéndole daño a nadie y me estaba divirtiendo sanamente, ¿verdad? Pero luego pasaron unos meses y recibí una llamada, iba a venir alguien de fuera y como sabía que a mí me encantaba en las discotecas y además yo conocía personalmente a los dueños de algunas porque éramos compañeros. Por favor, cuando llegue a Guatemala me tenés que llevar. Ya ahí unos meses después yo estaba con la cosa de que, pero sucumbí a la presión, era presión familiar. Sucumbí a la presión y dije, va pues, vamos. Bueno, llegamos, todos mis compañeros estaban allí, ¿verdad? Yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí?
El hecho es que como a las 11 de la noche me empezó a agarrar el nerviosismo y le dije a todo el mundo, ya me aburrí, ya me cansé, ya me voy. ¡Ah, la que qué temprano! Los jalé a todos, los pasé dejando a su casa y yo me fui a mi casa, pero ya no me sentía bien. Esto era viernes. Al día siguiente, era sábado, tocaba ir a hacer evangelismo a la prisión de menores. Y ese día yo no tenía nada que hacer, pues solo me tocaba llevarlos, no me tocaba a mí hablarles ni nada. Y miren, solo empezamos. Yo me tuve que ir a meter a un rincón y mientras ellos evangelizaban y trabajaban con los muchachos que estaban ahí en la prisión, yo en un rincón pidiéndole perdón al Señor, arrepintiéndome. Ahora, ¿por qué no sentí lo mismo unos meses atrás? Bueno, porque todavía Cristo en mí no estaba tan grandecito. Pero 3 meses después ya estaba un poco más grandecito y su celo sobre mí era más fuerte. Hubieran visto aquel cuadro. Ellos evangelizaban a los muchachos y me perdieron por completo. Yo en un rincón, Señor, me arrepiento, nunca debí haber ido, perdóname, nunca más y nunca más. ¿Qué creen que empezó a abrir el Señor a raíz de eso? La verdad acerca de la danza. Amén. Y llegué a entender por qué Dios quiere que alabemos su nombre con danza. Entonces entendí varias cosas, algunas de ellas se las voy a transmitir hoy, pero también entendí que, y a veces, ya saben que a veces no soy muy políticamente correcto, ya lo he dicho un par de veces, les digo, miren, si ustedes andan bailando por allá, pues yo no puedo esperar que le dancen al Señor aquí, pero ¿qué van a escoger? ¿Bailar por allá o danzarle al Señor aquí? Si bailan por allá, van a ser felices de manera temporal, momentánea, ilusoria, y solo se van a ensuciar y a enviciar más. Amén. Pero si danzamos a la gloria del nombre del Señor, entre otras cosas, la danza es una demostración de unión. Cada vez que danzamos delante del Señor, experimentamos una nueva unión con el Señor Jesucristo. Así es que, ¿qué vamos a elegir? Y no es ningún secreto el hecho de que hay parejas que bailando terminan cometiendo adulterio. Y todo empezó con el baile. Porque la unión está íntimamente conectada con la acción de bailar o de danzar. Amén. Hoy quiero enfatizarles estas cosas y quiero enseñarles cómo es que el diablo, Lucifer manejaba estas cosas al principio. Pero al revelarse él y al corromperse él, corrompió todas estas cosas. Y hoy en día el mundo entero está usurpando y usando cosas corruptas para su propio gozo y enaltecimiento. Amén. Y cuando se trata de venir al Señor y darle al Señor nuestra danza y nuestras fuerzas y nuestros gritos de júbilo y nuestro canto, es como que, ¿o no? ¿Verdad que sí? Bueno, no voy a decir recuperemos lo que el diablo se robó, porque lo que el diablo se robó ya lo pervirtió de tal manera que yo ya no quiero tener nada que ver con eso. Amén. Retomemos lo que le pertenece al Señor y pongámoslo por obra. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Miren, es que ya no nos engañemos, pues. O sea, si seguimos con un pie adentro y un pie afuera, no estamos caminando para ningún lado bueno. Ay, hermano, pero ya somos salvos. Ajá. Pero resulta que el Señor no solo tiene unos nuevos cielos preparados para los santos, el Señor también tiene nueva tierra y nueva ciudad. Y la esposa va a estar en la nueva ciudad por toda la eternidad. Y yo quiero estar en la esposa del Cordero. Amén. Bueno, ¿vamos bien? Muy bien, vámonos a Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28. Y en Ezequiel 28 tenemos descrito, no solo le están hablando al rey natural de Tiro, está refiriéndose al rey o al príncipe espiritual que gobernaba sobre la ciudad de Tiro. Y aquí descubrimos que era Lucifer en persona, el príncipe de la ciudad de Tiro. El príncipe espiritual.
Un país como el nuestro tiene presidente, tiene un gobierno en lo natural, pero créanme que al final de cuentas estamos siendo gobernados por toda una nube de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Así es que el rey espiritual, aquel que gobernaba desde los aires sobre Tiro, era Lucifer en persona. Por eso hablan en estos términos. Ezequiel 28, versículo 11, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. En otras versiones dice: tú echas el sello a la perfección. En otras palabras, de todos los seres creados, al que Dios creó de manera más perfecta y completa fue a Lucifer, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ahora oigan esto: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Y esto se los voy a mencionar porque lo he estado enseñando el día domingo. Pero resulta que hay un Edén físico, digamos, aquí en la tierra, ¿verdad? Digamos que hay un Edén aquí abajo. Aquí está la tierra y ahí está el Edén, y Dios plantó un huerto al centro del Edén. Ya les expliqué que el Edén no era otra cosa más que el nombre del Señor. El Señor tomó una porción de su nombre y la fijó o la hincó en este planeta. Y ese lugar delimitado por su propio nombre era el Edén. Por eso Edén significa placer o delicia. Y Dios, de haber formado al hombre afuera del Edén, lo puso en el Edén, enseñándonos con esto que no hay placer ni delicia fuera del nombre del Señor. Amén. Yo cuando no era cristiano, pues yo viví una vida muy feliz, pero cuando el Señor Jesucristo llegué a mi corazón, créanme, yo no sabía lo que feliz significaba. Amén. El Señor nos hace plenos, completos, pone un gozo dentro de nosotros que no estaba allí antes. No hay placer, no hay delicia afuera de las fronteras del nombre o de la naturaleza o del poder o del carácter del Señor Jesucristo. Ahora, el diablo se ha dado a la tarea de hacer que los hombres crean que afuera del Señor Jesucristo pueden encontrar todo lo que necesitan, nada más que no les cuenta el final de la historia. Y o terminan asesinados o terminan en un manicomio. Ustedes saben cómo termina uno cuando está buscando placer y deleite afuera de las fronteras del nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así es que el Señor plantó su nombre en el huerto y puso al primer hombre y a la primera mujer adentro del huerto para que ellos experimentaran el placer y la delicia de poder estar dentro de las fronteras o dentro de los límites de su naturaleza, de la naturaleza de Dios. Dios formó al hombre afuera del huerto, así es que el hombre sabía lo que significaba estar fuera de las fronteras del nombre del Señor. Y afuera del huerto no existía este placer y esta delicia. La mujer todavía no había sido formada. La mujer fue formada cuando Adán se encontraba adentro del huerto. Así es que Dios colocó a Adán, lo puso adentro del huerto, y cuando Adán experimentó ese placer o esa delicia, él tuvo un punto de comparación y supo la diferencia entre estar adentro de los límites de Dios a estar afuera de los límites de Dios. Por eso la Biblia habla de los que pecan a la manera de la transgresión de Adán. Eva pecó sin tener delante de sí un ejemplo y sin tener la experiencia que tenía el hombre de lo que significa estar fuera del huerto. Ella hizo una mala elección y fue culpable de cosechar los resultados de su mala elección. Amén. Por eso dice la Biblia, fue la mujer la que fue engañada primero. Ajá. Pero luego la Biblia habla de los que pecan a la manera de la transgresión de Adán. Cuando la mujer vino con el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, con Adán, la mujer ya venía desnuda, su cubierta de gloria ya había desaparecido, y Adán vio el efecto de la desobediencia de la mujer en ella, y aún así eligió mal, incluso a sabiendas de lo que significa
estar afuera de las fronteras del nombre del Señor. Así es que la transgresión de Adán fue peor. Amén. Bueno, es como los juicios de Dios. ¿Para quiénes son más pesados, más fuertes? Para una persona que nunca supo, que nunca aprendió, que nunca se acercó a Dios y vivió la vida que quiso y murió. O para un creyente que experimentó la salvación y el poder del Espíritu Santo y el gozo y la gloria de la presencia del Señor. Vio al Señor obrando, el Señor lo tocó y de repente un día hizo un berrinche, dio la media vuelta y salió corriendo y se alejó del Señor para nunca más regresar. Ahora, ¿sobre quién van a venir los juicios con más peso? Ahora, esto no me lo estoy inventando yo, solo tiene que estudiar este tema en su Biblia. Trace este tema en su Biblia. Y los juicios mayores son para el que un día supo y se alejó. Es el mismo principio, porque nos alejamos teniendo un punto de comparación y sabiendo la diferencia entre estar afuera a estar adentro, y aún así elegimos salirnos. ¿Lo ven? Miren, con Dios no se juega. Ahora, ¿por qué menciono yo todo esto? Porque ¿dónde encontramos a Lucifer ahorita? En Ezequiel 28. ¿Dónde está Lucifer? En Edén. Ahora, no puede estarse refiriendo al jardín del Edén aquí adentro en su forma de serpiente, porque en el versículo 13 Lucifer no se ha corrompido todavía. Hay un Edén, hay un paraíso allá arriba en los cielos. Amén. Es el nombre del Señor. Este lugar circunscrito por su nombre se llama la nueva ciudad. Ese es el paraíso arriba en los cielos. ¿Dónde estuvo Lucifer? Metido allá adentro, dentro de las fronteras del nombre del Señor, en este lugar que se llama deleite, que se llama placer. Por eso la transgresión que cometió Lucifer no tiene nombre, pues. Amén. O sea, él estaba allí, en el centro del nombre del Señor, en Edén. ¿Estamos claros? Muy bien. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Eso número 1, ¿verdad? Número 2 dice: de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Esa es la segunda. La primera pieza de información es esto del Edén. La segunda pieza de información son sus vestiduras o su cubierta. Su cubierta. Ahora, para hacer lo que vamos a hacer ahorita, nuestra Biblia Reina Valera versión 60 no nos va a ayudar a aterrizar y a ver con total claridad lo que vamos a ver ahorita, porque por la razón que sea, los traductores de la Biblia al castellano, la mismísima palabra hebrea que aparece aquí la tradujeron de una manera, y cuando vuelve a aparecer por acá la tradujeron de otra, y por la razón que sea no respetaron la misma palabra castellana para describir la misma palabra. Ahora, esto es difícil porque si ustedes cambian de versión de Biblia, cada una de estas piedras preciosas les llaman diferente, porque he leído cantidad de veces, cantidad de material tratando de aterrizar con este tema, y no saben a ciencia cierta. Hoy los, ¿cómo se llaman? Minerólogos, ¿estoy bien? Geólogos. Pero sí existen minerólogos. Mi hermano tenía un juego de minerología cuando éramos niños, por eso digo minerólogo. Así se llamaba minerología. Bueno, los geólogos no logran aterrizar qué eran exactamente esos minerales en tiempos modernos. Por eso en alguna versión los llaman de una forma, en otros de otra. Así es que yo sigo bendiciendo y dándole gracias a Dios por todos los traductores de todas las Biblias traducidas del mundo. Pero si lo trazan en hebreo no se pierden. Entonces, gracias a Dios también por los diccionarios, ¿verdad? Y si lo trazan en la Biblia King James, si leen inglés, allí tampoco hay pierde, porque ahí sí respetaron, traduciendo con la misma palabra en inglés, cada una de estas palabras. Pero ustedes recordarán que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento en su pectoral tenía 12 piedras. Amén. Una piedra correspondiente a cada una de las 12 tribus. Bueno, aquí mencionan a Lucifer como poseyendo 9 piedras y oro. 9 piedras
y oro. Déjenme solo resumirles el asunto. Pero ustedes se recordarán que las 12 tribus acampaban alrededor del tabernáculo. Ese es el atrio, este es el santuario. Y de este lado teníamos nosotros el campo de Judá, al oriente. Y allí acampaban Judá, Isaacar y Zabulón. Y su insignia, se recordarán, era un león. Este del lado sur era el campo de la tribu de Rubén. Y con Rubén acampaban Simeón y Gad. Y la insignia de la tribu de Rubén era hombre. Luego del lado norte tenemos el campo de la tribu de Dan. Y con Dan acampaban Dan, Aser y Neftalí. Y la insignia del lado norte era águila. Y luego del lado poniente tenemos el campo de Efraín. Junto con Efraín acampaban Manasés y Benjamín. Y la insignia del campo poniente era un buey. Excelente, 100 puntos. Ya ven, saben más de lo que creen. Gracias a Dios. A veces me dicen, hermano, fíjese que voy a tener que compartir en X lugar o con X personas y no sé qué decirles. Siempre me van a oír diciendo, ustedes saben más de lo que piensan. Amén. Solo destapen el chorro. Abran el chorro, eso es todo. Abran el chorro y van a ver todo el agua que sale de allí. Amén. Para hacerles corta la historia, y voy a usar los nombres que usa la King James para estas piedras, pero las 9 piedras que tenía Lucifer corresponden al sardio, el topacio y el carbunclo de Judá, Isaacar y Zabulón del lado oriente. A la esmeralda, el zafiro y el diamante, que es las 3 tribus que estaban al lado sur. Al berilo, al ónice y al jaspe, que son las 3 tribus que estaban del lado de Dan o del lado norte. Esas son las piedras que poseía Lucifer, las piedras del lado oriente, las piedras del lado sur y las piedras del lado norte. Acuérdense que el norte está para allá. Norte para allá. N. Ahí está. Pero Lucifer no tenía las 3 piedras del lado poniente. Él no tenía el jacinto, el ágata y el amatista. Estoy usando las palabras que usa la King James, porque en la Reina Valera sí las varían bastante. Pero Lucifer no tenía las 3 piedras del lado poniente. Entonces, él sabía acerca de la naturaleza de león, acerca de la naturaleza de hombre y acerca de la naturaleza de águila. Cuando él se corrompió, y ahorita lo vemos, Dios no lo privó de sabiduría, lo que hizo fue corromperla. Lucifer es muy listo. Él es más inteligente que el hombre más inteligente que pueda haber sobre este planeta. Nada más que su sabiduría, su inteligencia están corruptas. Y él es re listo para hacer un montón de barbaridades, ¿verdad? Amén. Lucifer corrompió todas estas cosas. Y cuando viene hoy Lucifer con los hombres, en primer lugar Lucifer, él sabe del león, él tuvo esas piedras. ¿Y qué trata de hacer como león? ¿Qué es el león? ¿Qué representa? En el caso del Señor Jesucristo representa su poder reinante, ¿sí? El león, el rey, por eso el color púrpura, ¿verdad? ¿Qué cuento le vende Satanás a los seres humanos? Yo te voy a dar poder reinante. Yo te voy a dar poder reinante. ¿Y puede darle poder para reinar a los hombres? Sí, sí puede. Nada más que después siempre se cobra el favor. Amén, es la verdad, ¿sí? Pero miren, vámonos por favor, déjenme ver. Vámonos a Primera de Pedro 5:8. Dejen un dedo aquí en Ezequiel. Dejemos un dedo aquí en Ezequiel. Primera de Pedro capítulo 5, verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primero nos presenta la posibilidad de tener poder para reinar y gobernar, pero luego ¿qué hace? Ese mismo león nos devora.
Lo que está buscando hacer es destruirnos. Y a muchas personas las pone en la cumbre del éxito para entonces destruirlas. ¿Es cierto o no es cierto? Amén, él puede hacer eso por su capacidad de león. Luego, en su capacidad de hombre, ¿de qué nos habla el hombre? Si ponemos al hombre y lo comparamos con el resto de la creación de Dios, pues por algo le llaman Homo sapiens. Aunque por allí hay alguien que dice realmente el hombre se ha convertido en Homo ignoramus. Bueno, lo que califica al hombre en comparación al resto de la creación es su inteligencia. Entonces, ¿qué hace Satanás como hombre? Sino venir y sentarse a razonar con la gente. A ver, razonemos. Si tú te volvés cristiano, ya te pusiste a pensar qué cosa más espantosa. Van a empezar con que no hagas, no vayas, no vuelvas, esto no se puede, esto tampoco y esto tampoco. Piénsalo 2 veces. En cambio, si tú sigues viviendo la vida que estás viviendo, ahí no hay límites, pues. Y él se pone a razonar con nosotros. Aún ya siendo cristianos, viene con su poder de razonamiento y empieza a tratar de convencernos de que no vale la pena seguir adelante, que mejor nos quedamos estacionaditos. ¿Cierto o no? Pero si dejan un dedo acá, podríamos leer 2 Corintios 11, verso 14. 2 Corintios 11, verso 14. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel o como mensajero de luz. Así también no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Sí? Él sabe disfrazarse de mensajero de luz, mensajero de luz. Y él viene a iluminar nuestras mentes con grandes ideas. Lo que no nos dice es que vamos a encontrar al final de ese camino. ¿Sí? Bueno, el diablo también sabe acerca de la naturaleza de águila. ¿De qué nos habla el águila? La capacidad para volar alto. ¿Y qué es lo que Satanás vive ofreciéndole a la gente? Experimentar nuevas alturas, ¿verdad? Nuevas alturas, ya sea llenándolos de orgullo, ¿verdad? Y haciéndolos buscar un sitial, algún tipo de sitial de honor, o haciéndolos meterse a problemas solo para experimentar temporalmente una experiencia extásica, solo para que cuando pase el efecto aterricen y descubran que cayeron todavía más bajo que antes de haber salido volando alto. Acá podemos leer, por ejemplo, Jeremías 49, 16. Jeremías 49, verso 16. Jeremías 49, 16. Dice, tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Las alturas del orgullo. Podemos leer Abdías también. Vámonos a Abdías, verso 3 y 4. Abdías solo tiene un capítulo. Vamos a ver Abdías. El primero que llegue dice amén. Espérenme que yo todavía voy de camino. Espérenme que se me perdió Abdías. Ya me pasé porque ya llegué a Malaquías y no apareció Abdías, pero ni por dónde pasó. ¿Qué creen? Ya lo encontré. Abdías, verso 3 y 4. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Así es que el diablo es capaz de darnos poder reinante o hacernos creer que somos los dueños y soberanos de una situación o de un grupo o de lo que sea. Que vimos la semana pasada que le impresiona más a los intérpretes de la música cuando están en un concierto.
¿Qué impresiona más a los intérpretes, más que cualquier otra cosa? El hecho de que ellos pueden hacer que la gente haga lo que ellos quieran mientras están ellos interpretando su música. ¿Cierto? Amén. Bueno, poder reinante. ¿De dónde tienen ese poder? Poder reinante. En otro tipo de contextos, pero uno ve películas antiguas que muestran a Hitler hablándole a sus tropas. Y, o sea, ¿qué ser humano normal tiene la capacidad de capturar la atención y la pasión de la gente como la tenía ese hombre? Excepto que el diablo estuviera detrás. ¿Sí? El león. Como hombre, pues, él es experto en razonar, es experto en sembrarnos ideas y toda clase de argumentos, ¿verdad? Para que justifiquemos lo que queremos hacer. Como águila, él está listo para llevarnos a toda clase de alturas. Él sabía moverse de esta manera antes de corromperse. Sabía acerca del león, el hombre y el águila, pero de lo que no sabe nada, de lo que no supo nada nunca Lucifer, y de lo que no sabe nada Satanás hoy, es de esta naturaleza que está del lado poniente, el buey. Ahora, ¿de qué nos habla el buey? El buey nos habla de mansedumbre, nos habla de servicio sacrificial, nos habla de entrega a la soberanía del amo, del dueño. De eso nos habla el buey. Y Lucifer nunca tuvo ese lado. Así es que cuando él se corrompió como Satanás, tampoco tuvo nada para corromper de este lado. Él no sabe nada acerca de humildad, acerca de mansedumbre, acerca de entrega sacrificial. Él no sabe nada acerca de ser siervos mansos y estar sumisos y sujetos a la soberanía de alguien más. Él no sabe nada de eso. Su mensaje jamás va a ser humíllese, sea un siervo fiel, sométase a sus autoridades. El mensaje de toda la música moderna básicamente es: usted es Dios y usted puede hacer lo que le venga en gana. Amén. El león, el hombre y el águila. Pero Lucifer no sabe nada acerca de la mansedumbre y de la humildad. Así es que si quieren saber cómo vencer al diablo, les estoy dando la fórmula. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Pero si no nos humillamos, el diablo nos va a subir sobre sus alas corruptas de águila y él nos va a llevar a quién sabe qué clase de alturas de manera ilegítima, y desde allí saben qué va a hacer, nos va a dar un empujón para que nos caigamos. Todo porque no quisimos esperar a que Dios obrara de la manera como Él quería obrar. Pero si nos humillamos y esperamos en el Señor, Él sabe cómo llevarnos a alturas verdaderas, legítimas. Pero Satanás no sabe nada de humildad, nada de mansedumbre. Quiere vivir en victoria. Viva humilde y manso y sométase a la soberanía de Cristo. Quiere vivir seguro. Quiere mantener al diablo a raya en su vida. No deje que lo gobierne su orgullo. Déjese gobernar por la mansedumbre y la humildad del Señor Jesucristo, y sirva al Señor Jesucristo con todo su corazón. Amén. Bueno, entonces ya tenemos dos piezas de información de Lucifer acá. Número uno, él empezó su jornada adentro del Edén, o adentro de las fronteras del nombre o naturaleza del Señor. Por eso Lucifer sabe más del nombre de Dios que los cristianos religiosos. Él sabe más. Entonces Él sabe por qué nos evita lo que nos evita, para que no adquiramos un mayor conocimiento del nombre. Él sabe por qué nos estorba como nos estorba, para que nuestro conocimiento y entendimiento del nombre del Señor no se incremente. Amén. Lucifer sabe cuán poderoso es ese nombre. Él estuvo allí un día. Lucifer sabe cuán deleitable es ese nombre. Él estuvo allí un día. Pero Él odia ese nombre, y Él le ha sembrado esa semilla de odio a todos los seres humanos, y Él nos odia a nosotros, y en especial a los que vamos por el camino crucificado al monte de Sión. Él nos odia porque vamos camino a que quede escrita en nuestra frente el nombre del Hijo y el nombre del Padre.
Amén. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá afuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. Amén. Gracias a Dios. Por eso Lucifer, él va a buscar, si no logra acabar con nosotros, afligiéndonos con persecuciones y bombazos que vengan desde afuera. Entonces, ¿sabe qué? Cuando no logra esa treta, y eso lo vamos a ver acá, no, a lo mejor no vamos a llegar hasta ahí. Pero ¿saben qué hace? Entonces se cuela y se mete adentro y empieza a hacer un trabajito fino adentro y empieza a apartarnos un poquito y a desviarnos un poquito y a convencernos de que no es para tanto y empieza a trabajar desde adentro para que nosotros mismos terminemos corrompiéndonos. Amén, amén. Y ustedes que han conocido al Señor digamos de unos 25 años para atrás, saben que en términos generales el cristianismo hoy no es lo que solía ser. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Bueno, ¿qué creen que está pasando? Sino esto. El diablo no pudo desde afuera. Entonces lo que está haciendo es que ya por dentro resulta que algo de lo que los creyentes se alejaban antes, hoy, ¿qué tiene de malo? Antes que los cristianos no hacían antes, ¿verdad? Hoy, ¿y por qué no lo hacemos? ¿Lo ven? ¿Cierto? Bueno, ahí tienen. Entonces, las personas que más odian al diablo son los fanáticos, los aleluyas, los santos rodadores, los holy rollers. Y todas sus embestidas son en contra de la gente que de veras va camino al monte de Sión, porque van camino a obtener algo que él perdió para siempre. Y su pérdida es irremediable. Bueno, sigamos adelante. Tercera pieza de información, Ezequiel 28:13, la última parte del versículo 13, después que describe las piedras, dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. La palabra preparados, déjenme ver. Miren qué interesante. La palabra preparados significa cubierta, protección, defensa, cercar, cubrir por encima, entretejer. En otras palabras, los tamboriles y las flautas eran parte de su cubierta. Era imposible separar los tamboriles y las flautas de la persona de Lucifer. Era imposible. Esto significa que cada vez que él daba un paso había un sonido. Su ministerio, ¿saben cuál era? A juzgar por lo parecido de la descripción de Lucifer a la descripción del sumo sacerdote, quiere decir que su ministerio era hacia la persona del Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo. Y el ministerio de Lucifer era que si Jesús, sus salidas, dice ¿quién es el que profetiza? Miqueas es el que profetiza, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y cada vez que el Verbo, el Cristo, el Hijo de Dios, daba un paso, obraba, haciendo algo, el ministerio de Lucifer, entre otras cosas, porque no era lo único, pero entre otras cosas, su ministerio era estar allí para emitir un sonido de alabanza y de gratitud. Amén. Para exaltar la gloria del Hijo de Dios, ese era su ministerio. Si lo analizan hoy en día, el odio del diablo no es en contra de Dios. Háblenle de Dios en términos generales a cualquier persona y ¿cómo les va? Despiertan el interés de la persona y tienen una conversación de lo más interesante. Pero métanles a Jesús en la conversación y ¿cómo les va? Y empiezan los problemas, ¿verdad? ¿Me vas a venir a decir que solo a través de Jesús podemos nosotros llegar a Dios? Estás muy equivocado. Íbamos muy bien hasta ahorita, pero ya metiste tu religión ahí. El odio del diablo es en contra de Jesús, no es en contra de Dios. De hecho, en el libro de Job vemos al diablo platicando con Dios. Su odio es en contra de Jesús. ¿Lo ven? Pero aquí están sus tamboriles
y sus flautas. Música. La música era parte de su naturaleza. La palabra Lucifer en hebreo la palabra hebrea es Heilel. Heilel significa brillar y viene de la palabra hebrea halal, que significa alabanza, significa hacer un espectáculo, hacer una alaraca. Eso significa halal, eso significa Lucifer. Bueno, música. Si alguien sabe de música es Lucifer. No son exageraciones religiosas el estar nosotros enfatizando el hecho de cuán importante es abstenernos de oír la música equivocada. Es que Lucifer, si de algo sabe, es de música y del poder de la música. Y originalmente su música era para atraer las alabanzas de toda la creación hacia el Creador, el Señor Jesucristo. Pero hoy en día su música se dedica a alejar a toda la creación de la persona del Creador, el Señor Jesucristo. ¿Cierto o no? Muy bien. Entonces, verso 14, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Ya hemos estudiado esas piedras de fuego, pero hoy no voy a meterme a las piedras de fuego. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y la Biblia King James dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, ellos llenaron tu interior de violencia y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Ven cómo Dios lo arrojó? Y no le quitó la sabiduría, lo arrojó con todo y sabiduría, nada más que la sabiduría estaba corrupta. ¿Saben qué? El Señor sí quiere que toque las piedras de fuego, porque su odio principal es en contra de esas piedras de fuego. Amén. Para quienes no tienen así mucho tiempo de estar estudiando con nosotros, estas son lecciones viejas. Nos hemos dedicado, pero exhaustivamente a estudiar este tema. Pero nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Nuestro cuerpo empezó en el momento en el que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. Pues engendrados y concebidos, ¿verdad? En el vientre de nuestra madre. ¿Estamos de acuerdo con eso? Va. Nuestra alma y nuestro espíritu, ¿cuándo y dónde comenzaron? Eso comenzó en Dios, allá atrás. Era una semilla esperando encontrar el terreno correcto en el momento correcto para venir y vivir, por así decirlo, ¿verdad? Pero ustedes y yo estábamos más vivos de lo que nos imaginamos cuando estuvimos allá atrás, antes de que nuestros padres nos proporcionaran de un cuerpo físico. De hecho, si ustedes leen los relatos de la gente que muere médicamente y la resucitan y regresa para contar sus experiencias, no hay quien no diga que cuando estuvieron allá arriba lo entendían todo, lo recordaban todo, lo sabían todo. Amén. Bueno, para hacerles corta la historia, esas piedras de fuego es exactamente esto a lo que nos estamos refiriendo. Estas semillas, lo que un día habría de venir a ser la gente. Y entre esas piedras de fuego hay algunas en particular. Algunas en particular. Es a las que se refiere Romanos cuando dice a los que antes conoció, a estos también predestinó. Predestinar significa poner un cerco. Eso significa delimitar o poner un cerco. Entonces hubo algunas de estas piedras de fuego que amaron el nombre del Señor, lo han amado de una manera tan especial que desde antes de nacer el Señor vino y trazó un cerco alrededor de esos espíritus y de esas almas con su propio nombre, y esa es la gente que cuando viene aquí abajo, y por supuesto se corrompe a causa del pecado que hay en su cuerpo, amén, pero son esas personas que no encajan en ningún lado, nada los satisface, nada les parece, siempre hay un vacío, siempre hay una necesidad insatisfecha.
Y muchos de ellos son los que se meten hasta abajo en las drogas y en todo eso. Cuando a mí me viene gente que estuvo pero bien metida en el mundo de las drogas, les digo, saben que no es ninguna casualidad que Dios los dirigió en esta dirección. Si ustedes experimentaron esas profundidades de manera corrupta, es porque tienen la capacidad para experimentar las profundidades correctas, de manera correcta, del nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Suficiente explicación? Es en contra de esos que se deja venir el diablo con mayor furia. Amén. Bueno, para quienes no tienen toda la explicación, solo archiven en su corazón lo que acabo de decirles. Y a lo mejor en el sitio web encuentran las enseñanzas, y si no me dicen, y ahí remediamos el problema. ¿Sí? Pero el ministerio de Lucifer era cuidar esas piedras de fuego. Cuando Dios lo echó de su santo monte, el monte de Sión, Lucifer no solo odió al Señor Jesucristo con todas sus fuerzas, odió esas piedras de fuego también. Lucifer los odia. Amén. Y va a hacer todo lo que pueda para convencerlos de que este camino no vale la pena, o de que tanta prueba y tanta aflicción no ayudan en nada, y etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes han oído esa vocecita alguna vez, ¿verdad? Bueno, no le hagan caso y sigan caminando. Amén. Bueno, suficiente, porque hay cosas que ni estoy tocando acá. Vámonos entonces a Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. ¿Qué encontramos entonces en conexión con la música? Encontramos tamboriles o instrumentos de percusión, y encontramos flautas o instrumentos de viento. Isaías capítulo 14, leamos desde el 7. Y aquí están hablando literalmente del rey de Babilonia, pero resulta ser que el principado que gobernaba espiritualmente a Babilonia volvía a ser la persona de Lucifer. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo: desde que tú pereciste no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida salieron a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: ¿tú también te debilitaste como nosotros? ¿Llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia. La palabra soberbia significa pompa, arrogancia, excelencia, majestad. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, instrumentos de cuerdas. Así es que instrumentos de percusión, instrumentos de viento e instrumentos de cuerdas. ¿Queda algo que no cubrimos aquí? Esas son las tres grandes familias de instrumentos musicales que existen. Y Lucifer tuvo conexión con todo esto. Estos instrumentos musicales eran parte de su hechura. Entonces eso explica por qué la música. Miren, Lucifer no solo se vale de la música, se vale de todas las artes, ¿verdad? Y todo lo que exista para tratar de predicarnos su evangelio. Y ahorita vamos a ver cuál es su evangelio. Pero lo que pasa es que, bueno, un autor puede comunicarse con el receptor a través de su obra de arte. Un pintor puede comunicar sus sentimientos y emociones a través de su pintura. Lo mismo un escultor, gente así. Pero lo que pasa es que ustedes y yo no estamos expuestos a pintura y a escultura tanto como a la música. A la música estamos expuestos las 24 horas del día, en el súper, en la calle, en la oficina de no sé quién, ¿verdad? Amén. Entonces, por eso el efecto que produce la música es más peligroso, más constante, más directo, porque estamos expuestos a la música todo el tiempo. Amén. Y alguien dirá: pero los músicos allá afuera son magníficos. Sí, por supuesto, concedido, son excelentes.
Pero eso no hace bueno el resultado al final de todos modos. Amén. A estas alturas tenemos excelentes músicos cristianos, así es que si la excusa es que usted quiere perfeccionar su arte, oiga, buena música cristiana, pues. Sí. El gancho que nos mete la música del mundo es tremendo y una vez nos agarra no nos deja salir con facilidad. Sí, y por eso buscamos toda clase de excusas para no dejar nuestra música. Pero nuevamente, el tener la mente ocupada con esos pensamientos no nos deja meditar en la palabra de Dios. Bueno, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Ahora, otra pieza de información acá. Gusanos. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Hay dos clases de gusanos acá. Los primeros se llaman rima. Eso escribe más o menos así. Los primeros gusanos se llaman rima. Y los segundos gusanos, a esos los conocen, se llaman tola. ¿Se acuerdan de tola? Una vez hablamos de tola. Tola es con ayin. Ahí está. Tola. Tola. La palabra rima o los primeros gusanos significa levantarse, exaltarse, reproducirse rápidamente. Eso significa rima. Gusanos serán tu cama. La rebelión, el orgullo, todo esto se reproduce rápidamente. Amén. Y Satanás reproduce rápidamente su doctrina y su naturaleza, su corrupción, su rebeldía, su orgullo en los hombres. Él tiene la capacidad para reproducirse rápidamente y para reproducir su mensaje rápidamente. De hecho, una vez Él siembra una semillita en nosotros de duda, nos tiene, pues se reproduce rápidamente el efecto. ¿Lo están viendo? Y los segundos gusanos se llaman tola. La palabra tola, gusanos te cubrirán, significa devorar. Significa hablar bruscamente. Significa proferir desconsideradamente. Y el diablo con sus palabras, él no tiene ninguna consideración. Él nos mete su sabiduría corrupta a la fuerza, ni siquiera está pidiendo permiso. Amén. Así es que las cosas que produce el diablo están engusanadas, tienen estas dos clases de capacidades en otras palabras. Y si nosotros nos exponemos o acercamos a una cosa que está engusanada, los gusanos nos van a brincar encima y van a empezar a trabajar en nosotros, haciendo dos cosas. Y esto es lo que hace la música equivocada. Número uno, se reproduce rápidamente su naturaleza. Y número dos, habla bruscamente, profiere desconsideradamente, devora y empieza a devorarnos, a devorarnos, a devorarnos. Esto me recuerda la historia de una hermana que conocemos nosotros de la iglesia de Indiana. Su esposo, para los jóvenes, su esposo es el hermano Ron Eads, el que toca el saxofón. Ella nos contó esto con mucha confianza, pero una vez fue a trabajar a su oficina y alguien más de la oficina estaba oyendo una canción que a ella le gustaba cuando ella no era cristiana. Y ella hizo el comentario, dijo, ay, esa canción solía gustarme mucho. Entonces, por hacerle el favor, la amiga vino y la grabó y le dio una copia. Y la hermana empezó a oírla una segunda vez, y una tercera vez, y una cuarta vez. Después ya no podía dejar de oírla. Pero dice, noté algo. De repente ya no tenía ganas de ir a la iglesia, ya no tenía ganas de orar, ya no tenía ganas de estudiar mi Biblia. Cuando se dio cuenta, rompió el CD, le pidió perdón al Señor, fin del problema. Pero ven cómo estaba devorando aceleradamente. ¿Lo ven? Pues es líder, por supuesto. O sea, nadie está exonerado, nadie está exento de estas cosas. Bueno, ¿cómo caíste? Verso 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Lucero, Heilel, ahí tiene la palabra Heilel. Pero hijo de la mañana, esto es bien interesante. Hijo de la mañana. Esa es una categoría de ángeles. Pero la palabra mañana significa madrugada.
significa o denota la penumbra, ¿verdad? Cuando apenas el primer rayito de sol está saliendo. Eso significa la palabra mañana, madrugada. Les voy a decir dónde aparece esta palabra mañana o madrugada o amanecer. Vámonos por favor a Cantares capítulo 1, verso 5. Lucifer era llamado hijo de la mañana, o hijo de la madrugada, o hijo del amanecer. Cantares está antecito de Isaías. Cantares capítulo 1. En Cantares capítulo 1 tenemos nosotros las experiencias por las que está atravesando esta amada que está buscando tener una relación matrimonial con el amado. En otras palabras, es un cuadro de la esposa de Cristo, un cuadro de la esposa del Cordero. Y ella ya conoce la intensidad del amor de su amado en su cuarto de oración o en su aposento. Y ella es una persona experimentada en buscar al Señor, experimentada en pasar un tiempo en su presencia, adorándolo, orando. Y en el verso 5 dice: morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. ¿Dónde la vio el sol? ¿Dónde se levantó el sol en su vida? ¿Dónde se levanta el sol en nuestra vida? Amén. En lo secreto del cuarto de oración. Cuando nosotros aprendemos a ir al cuarto de oración a buscar al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor, es allí donde la luz empieza a hacerse más brillante, más brillante. El Señor nos va dando entendimiento, conocimiento. Empezamos a gustar, a experimentar al Señor de otras maneras. El sol se levanta, y cuando en lo natural el sol se levanta y uno está expuesto a los rayos del sol, ¿qué produce eso en nosotros? Un cambio de color. Uno se vuelve moreno porque el sol lo quema a uno. Un cambio de color. Entonces viene ella y dice: por pasar tanto tiempo en la presencia del sol de justicia, mi color ya cambió, mi color ya fue transformado, ya me oscurecí. Amén. Y el color oscuro es el color de la humildad. Su humildad ya se empezó a formar en mí. Y más adelante claramente dice allí: los hijos de mi madre o mis hermanos se enojaron conmigo porque empezaron a ver que ya no hablaba igual, que ya no me comportaba igual. Empezaron a ver la mansedumbre y la humildad del Señor Jesucristo irradiar a través de mis obras. Amén. El color me cambió porque he estado expuesta al sol de justicia de tal manera que su naturaleza ya empezó a transformar la mía. Ya no me veo igual que antes de aprender a buscar al Señor en lo secreto del cuarto de oración. Amén. Pero dice: morena soy, pero codiciable. ¿Saben qué significa la palabra morena? Mañana, amanecer. Amanecer es la misma palabra que describe a Lucifer en Isaías 14:12. A él le llamaban hijo de la mañana. Amén. Porque por don, el efecto de la luz del Hijo de Dios estaba en él. Por don, él reflejaba al Hijo de Dios. Ese era su ministerio, reflejarlo para que se viera en todo lo que él hiciera, se viera Cristo. Todo lo que él fuera para que la gente, no había gente todavía, los ángeles, la creación, le diera gloria a Cristo. Amén. Pero él perdió eso para siempre. Pero ahora el Señor empieza a despertar estas piedritas de fuego que fueron cercadas desde antes de venir a esta existencia, y nos empieza a llamar al cuarto de oración. Empezamos a sentir una urgencia por pasar más tiempo en la presencia del Señor. Aprendemos a esperar en oración, en estudio de la palabra, y tarde o temprano el sol sale, el sol de la sabiduría, del entendimiento, del conocimiento, empieza a alumbrarnos, empieza a transformarnos, nos convierte en hijos de la mañana. La esposa era una hija de la mañana porque aprendió a tener contacto con el sol de justicia. Lucifer empezó siendo un hijo de la mañana por don, pero se rebeló, lo despreció, lo menospreció. Nunca más va a poder tener lo que él tuvo al principio.
principio, pero el Señor hoy está levantando a la esposa del Cordero, la está convirtiendo en hijos de la mañana. Él nos está convirtiendo en hijos de la mañana. No solo eso, vamos camino al monte de Sión, el lugar preciso donde estuvo Lucifer, el lugar que perdió para siempre, nunca más lo va a poder recuperar. Esa es la herencia que Dios nos ha prometido a nosotros, la esposa del Cordero. Por crecimiento, por estatura, por elección, va camino a obtener todo lo que Lucifer tuvo y más. Amén. Por eso Lucifer nos odia. Pero que Él nos odia es problema suyo. Yo voy de camino al monte de Sión. Voy de camino a mi amado. Gracias, Jesús. Voy de camino a que el nombre del Señor Jesucristo sea escrito en mi frente, en mis lomos, en mi brazo, en mi corazón. Yud Hei Vav Hei. Voy de camino a la nueva ciudad. Voy de camino a ese lugar cercado por el nombre de Dios. Voy de camino a ese lugar que está adentro de las fronteras del nombre del Señor. Amén. ¿Lo ven? Vamos camino a ¿qué? A tener por estatura, por elección, lo que Lucifer perdió para siempre. Amén. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué van a hacer? Caer en la trampa y perder toda esta gloria que va a durar por toda una eternidad. Solo porque Lucifer vino como león, como águila o como hombre a tratar de descarriarnos y a tratar de convencernos de que no es para tanto, que no vale la pena. ¿Vamos a creerle a Lucifer o vamos a seguir con frente de pedernal, firmes, peleando nuestras batallas, abriéndonos paso, porque vamos camino al monte de Sión? Amén, amén, amén. Entonces, miren, Lucifer va a usar lo que pueda para desviarnos y usa las cosas más sutiles como la música para atraparnos y sacarnos del camino. Las imágenes, los jueguitos estos de computadora. Él se vale de todas esas cosas para capturar la mente y la voluntad de los hombres y evitar que los hombres lleguen a hacer lo que Dios los llamó a hacer por medio de Jesucristo. Lo están viendo, lo están viendo. Arpas, flautas, tamboriles. Creo que es suficiente información para entender la íntima relación que hay entre Lucifer y la música. Amén. ¿Estamos hasta aquí? ¿Lo ven? ¿Cuántos le dan gracias a Dios que vamos de camino? Estrellas de la mañana, vamos de camino al monte de Sión. Vamos de camino al monte de Sión. Y por la gracia y misericordia de Dios, con su ayuda, sí se puede. Porque aquel que en nosotros empezó la buena obra, Él ha prometido perfeccionarla para el día de Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Bueno, démosle un aplauso al Señor Jesús.